queremos es pagar como se debe pagar, que paguemos la mayoría, inclusive, y que se faciliten los trámites, y que también estas reformas afecten en lo menos posible a quien al final y al cabo paga la cuenta. ¿Quién es el que paga la cuenta? Los mismos salvadoreños. Que no vayan, o sea, ya es difícil la situación económica para la mayoría de los salvadoreños, apenas les alcanza, y ahora vienen nuevos impuestos que muy probablemente signifiquen incremento en los precios, cosa que en este momento muchos de los salvadoreños apenas les alcanza, o a algunos ni les alcanza para llegar al fin de mes. Y si a eso, como decía ya uno de los que escribieron, agregamos el tema de seguridad, ni que hablar, porque ahorita claro que no ese es el tema, pero la gran mayoría de los salvadoreños están sufriendo por las calamidades de la inseguridad. Bueno, es un nuevo impuesto. Tengo que hacer, dice este correo, ¿en qué momento será bueno que los industriales paguen o deban de pagar sus impuestos? Dice, ¿acaso son los pobres los que cambian carro, compran casas, fincas, televisores, etcétera? Dice este correo. Perdón, los industriales ya pagan los impuestos. Si esa es la confusión que se tiene, se cree que aquí los industriales o los empresarios no pagan los impuestos. De hecho, de eso se mantiene el gobierno, no solamente del IVA, sino de lo que están pagando las empresas. Bueno, hacemos la pausa, la última pausa comercial. Cuando regresemos vamos a ir al enlace con la radio 102.9 y por supuesto vamos a leer otros correos. Volvemos. La entrevista como debe ser. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Sin duda esto al final serán los diputados en la Asamblea Legislativa hablando de la reforma fiscal de nuevo, que es el tema con el que cerramos, porque los correos han venido en esa línea, ¿no? De gente que dice, que decía en el último correo que tiene que la empresa privada que pagar impuestos. No hay ninguna duda que la empresa privada pague impuestos, es que la duda es que si todos pagan y que si los que pagan lo que tienen que pagar, porque eso es lo que el argumento que también dice el gobierno. Esto no va a afectar, decía el gobierno, a los sectores más populares, sino que más bien lo que estamos haciendo es ordenando, digamos, esta situación que se debió haber hecho desde hace bastante tiempo. ¿Hay empresarios, don Jorge, cree usted que no pagan lo que tienen que pagar? Sí, totalmente. ¿Que pagan menos de lo que están pagando realmente? Estoy convencido que sí, ese es el caso, pero esta ley no va a resolver ese problema. Esta ley te va a crear un proceso engorroso y sí va a generar más impuestos a la población. Al final se van a generar. Como mencionábamos antes, hay muchas formas de hacerlo y lo que nosotros no estamos argumentando en contra de las 260 páginas, estamos hablando en contra de 20 o 30 artículos que no le van a dar los resultados que el Estado espera. ¿Necesita mucha más discusión esta ley? Yo sí creo, y lo que hay que hacer también es que evitar que más empresas pasen a la informalidad, porque esto puede dar como generar más informalidad, que son los que no se les toca y no se les exige. Esa es otra parte importante, ¿no? Es decir, ampliar, como se ha dicho, la base tributaria también, hacer formales a los que en este momento están en la informalidad. Y uno cuando habla de eso se ubica en el centro de San Salvador, pero creo que con justa razón, porque hay mucha gente realmente que no está pagando impuestos. Entiendo yo que esta va a ser como una segunda fase de esta reforma fiscal que se está discutiendo ahora, don Jorge. No sé si eso es lo que el gobierno les ha informado a ustedes también, que viene esa parte. Sí, dos cosas que nos han informado. Uno es que todo lo que estamos mencionando, dice el gobierno que lo va a ir a resolver a leyes de fomento de la industria, del comercio, de las exportaciones, en otros apartados. Entonces nosotros le hemos dicho, ok, si se va a resolver allá, entonces hagamos los cambios cuando usted tenga eso resuelto, porque aquí nos dejan sin rama de dónde agarrarnos en el tema de estos específicos y estas cuestiones de las que estaba hablando. Ahora, el tema de la simplificación tributaria, efectivamente el gobierno ha dicho, es una segunda etapa, pero les hemos dado propuestas, les hemos dado ideas sobre este tema, sabemos que no es fácil, nunca hemos dicho que es fácil cobrarle a los que no pagan los impuestos, pero es uno de los primeros temas que se tiene que hacer. Hay unas, y te lo mencionábamos fuera de cámara, pero si me permites,
ideas sencillas como que cuando vas a depositar efectivo, te hagan una retención del 5, del 8, del 10 y te den tu boletita. Y si tú sos un empresario formal, al final del mes en tu declaración dices, bueno, mire, 10 boletitas que ya me quitaron en el banco, me las deduzco y pago mis impuestos. El que no se deduce los impuestos, el que no paga impuestos, no se lo va a poder deducir y ya pagó un impuesto. ¿Por qué? Porque los miles de dólares que fluyen, como tú bien lo dices, en el centro y en otros lugares, ¿a dónde están? No están debajo del colchón. Llegan al banco, salen en cheques. Entonces, ese es un mecanismo muy efectivo, muy fácil, sin dolor y sin tanto problema que se pudiera aplicar para ayudar a recoger fondos. La última reforma que tuvimos, y eso es un dato importante, en el 2004. En la administración del señor Saca. Sí, sin más impuestos, se recogieron 300 millones el primer año, 600 el segundo año. ¿Qué ha pasado del 2004 al 2008? El Estado recogía 1.800 millones de dólares en el 2004. Hoy recoge 2.800 millones. ¿De dónde salen? Del desarrollo económico, no de más impuestos, del desarrollo económico, que ha hecho países como Irlanda bajar del 45% de impuestos a 10% y pasa a recoger 30.000 millones a recoger 120.000 millones. Porque hay que simplificar, hay que fomentar el desarrollo económico y ese es el mensaje que estamos tratando de llevar. Solo de esa forma va a tener plata el gobierno para todos los años que va a necesitar dinero. No es hoy, no estamos resolviendo el problema de ahora, sino que estamos resolviendo el futuro del país. Y eso necesita de una economía pujante, de una economía que se desarrolle y una economía que genere permanentemente los impuestos que se necesitan. Claro. ¿Y existe el compromiso del actual ministro de Hacienda de continuar con esta discusión? ¿Ha sido el ánimo en que se encuentra en este momento esta discusión de la reforma fiscal o no? Pues como te mencioné, la última reunión que fue la semana pasada fue una discusión muy abierta, muy sincera, porque siempre hablamos sinceramente, y hemos quedado en que nos vamos a reunir esta semana nuevamente para ver qué de lo que se ha propuesto ha permeado. Lo que pasa es que hasta que no esté en la ley, todavía es un proceso que hay que estarlo discutiendo y obviamente es importante que la gente entienda qué es lo que se está hablando, en qué consiste y cuáles van a ser los resultados. Pero la propuesta, ¿qué dices tú? Para ver qué de lo que se ha propuesto ha permeado, ¿no? Es decir, sí. Yo he escuchado aquí decir que el gobierno tiene que socarse el cincho, ¿de acuerdo? También. Es decir, de repente aplicar más austeridad. Pero concretamente propuestas, a lo mejor no, don Jorge todavía no.